el ser humano siempre se preguntó sobre lo que es, ¿no? Es decir, siempre se hizo una pregunta sobre el mundo, sobre lo que la realidad es, sobre lo que las cosas son. Estas preguntas filosóficas ya aparecían desde los griegos. Pero en el momento en el cual el ser humano dice, yo para entender todo esto, no tengo otro modo de hacerlo que el que es a través de mi subjetividad, entonces ahí es cuando toda pregunta por lo que es en realidad una pregunta por la subjetividad. En el momento en el cual yo me doy cuenta que el principio absoluto de entender y de ordenar y de comprender lo real y de experimentar, que es muy importante en la fenomenología, de experimentar lo real, es la subjetividad, ahí me doy cuenta que el principio de los principios, si se quiere, es la subjetividad. Y ahí estamos hablando ya de metafísica de la subjetividad. Entonces, claro, es como el meta de los metaconceptos, ¿no? La subjetividad en ese sentido, porque es el que reúne a todos y los ordena, ¿no? Que son a su vez ordenadores del mundo, ¿no? El espacio de la subjetividad como el espacio absoluto de toda experiencia, de todo conocimiento, de todo pensamiento, de toda vivencia del mundo, es un espacio que según Husserl nunca quedó totalmente descubierto en la historia de la filosofía, nunca fue conceptualizado, tematizado de la forma en la cual se debía haber hecho para poder construir una ciencia alrededor de eso. El primer intento para Husserl es en Descartes, pero queda inconcluso. Y de alguna forma, el segundo intento es con Husserl, cuando él quiere volver a fundar las bases de una filosofía trascendental. Y con Husserl muere el proyecto filosófico que quería establecer a la subjetividad como el principio de una ciencia filosófica. Cómo esas categorías que son subjetivas son en realidad objetivas, es un poco lo que decía el propio Kant. La única forma que tengo de acceder a la objetividad es a través de la subjetividad, porque no puedo conocer lo real, no puedo conocer el mundo, no puedo conocer el objeto, la objetividad, si no conozco antes la subjetividad. Entonces, la objetividad del objeto se justifica con la subjetividad del sujeto. Y eso implica justamente conocer las cualidades objetivas de la subjetividad, que me permiten conocer la objetividad del mundo, que es lo absolutamente objetivo y universal en todas las subjetividades. Kant va a decir, por ejemplo, el espacio-tiempo. Cualquier ser humano, viva en Papúa Nueva Guinea, o viva en Europa, o viva en Groenlandia, va a conocer, o sea, va a percibir todo en un espacio y en un tiempo. Entonces Kant va a decir, bueno, espacio-tiempo son las categorías sintéticas a priori, sin las cuales no podemos conocer el mundo. Todo lo conocemos en un espacio, todo lo vemos, ¿no? Lo percibimos en un espacio y en un tiempo. Entonces ahí están las categorías objetivas de la subjetividad a través de las cuales conozco la objetividad del mundo. De hecho, Kant tiene una definición que es un poco similar. Para Kant, la metafísica es una disposición natural de la razón. El ser humano, por el modo que tiene su razón de operar, es ya una disposición natural que le permite pensar metafísicamente. Esa capacidad de extraer de todos los particulares un único universal, el todo y el uno, ¿no? El uno por sobre el todo, como lo veíamos antes, es una disposición natural de la razón, va a decir Kant. Es decir, que el ser humano no puede no pensar metafísicamente. Por eso es que el pensamiento postmetafísico barra postmoderno es tan problemático, porque el pensamiento posmoderno y el pensamiento metafísico, postmetafísico sí es un pensamiento relativista, porque va a decir no hay ninguna verdad, no hay ni siquiera un sujeto ni una subjetividad, que son construcciones de una época, van a decir. Eso es pensamiento relativista, donde el sujeto, esto que recién decíamos, ¿no? Es como una condición indubitable, apodíctica, fundamental a través de la cual conozco el mundo, lo van a empezar a ver como una categoría filosófica que fue inventada en una época particular. Pensamiento posmetafísico, pensamiento posmoderno. La subjetividad, que es, de nuevo, es un concepto muy complejo, pero está inmediatamente relacionado con la conciencia, que también es un fenómeno enigmático a su vez. Husserl, por ejemplo, va a decir que es de hecho el enigma de los enigmas. Es irreductible, o sea, no puede explicarse en términos de otra cosa. Heinrich va a decir que la subjetividad, si bien es la condición de posibilidad, ¿no? de toda experiencia, de toda vida consciente, todo, pero es algo irreductible, no lo puedo explicar en términos de otra cosa. Sé que está, sé que es el fundamento, sé que existe, pero no lo puedo explicar. Es irreductible, no hay nada en relación a lo que yo lo pueda explicar.
no se puede explicar en términos de otra cosa. ¿Y por qué busca Kant los fundamentos de la subjetividad? Porque quiere entender la subjetividad desde la ciencia. ¿Por qué Kant escribe los prolegómenos para toda metafísica futura que se quieran presentar como ciencia? Compara la metafísica con la matemática, la aritmética, la geometría. Dice, hay muchos progresos en estas ciencias naturales, porque claro, como son ciencias exactas, establecen principios, establecen leyes y van para adelante, ¿no? Como la física. Pero ¿qué le pasa a la metafísica? Que nunca puede establecer un concepto absoluto, porque no puede enfocarse a las cosas científicamente, físicamente, es metafísica. Entonces nunca llega como a la base sólida sobre la cual construir una ciencia. Un intento había habido con Descartes, como ya lo mencionamos, la base indubitable, mi yo. Con Kant vemos otro intento, con Husserl vemos otro intento, y de hecho el más como completo de los intentos hechos hasta entonces es la fenomenología husserliana como fenomenología trascendental, en donde lo que se quiere entender ¿es posible una filosofía como ciencia? Es decir, una filosofía que tenga principios absolutos sobre los cuales no podamos dudar y que finalmente podamos hacer conocimiento. Porque ¿qué pasa con la filosofía? Una corriente se opone a la anterior, la otra se opone a la anterior, la otra se refuta, la otra se contradice, la otra, y entonces tenemos filosofías siempre, pero no tenemos una filosofía. Por eso, de hecho, a lo mejor está tan desprestigiada la filosofía y nunca es tomada en serio, porque nunca puede postular verdades. Entonces, lo que dice Husserl es, en vez de tener filosofías como visiones del mundo, viene tal filósofo, da su visión, muere, luego viene otro filósofo, da su visión, sino tener una filosofía como ciencia sería la única forma en la cual la filosofía puede progresar, porque por lo menos tendría un fundamento, y según Husserl, ese fundamento es la subjetividad.